Buenos días, hermanos. Este domingo 27 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos lleva al fundamento real del matrimonio. El amor conyugal es un tesoro y es fuente de vida. Nos ponemos de pie y entonamos nuestro canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos humildes y penitentes como el publicano, vamos a pedirle perdón a Dios porque con frecuencia nos cuesta escuchar su palabra, nos cuesta encarnarla y hacerla vida. Por eso al iniciar nuestra Eucaristía pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos el Gloria.
Presentamos a Dios nuestras intenciones. Por la salud de Javier Díaz y Patricia López, en acción de gracias a la familia Villada García, y ponemos delante de Dios a todos nuestros hermanos difuntos: Iván López, Fausto Blanquer, Gerardo García, Javier García, Gaby Maldonado, María de los Ángeles, Juan López, Tomás Moreno, María Moreno, José Moreno, Teresa Moreno, Mariano López, Consolación Pérez, Teresa Sánchez, Crescencio García, Moisés Rodríguez, María Piedad Felipa Blanquer, José Ascensión, Aurelio Altamirano, Gregoria Camacho, Elevanio Martínez, Ocotlán Antonio Gómez, Edgar Gutiérrez, María Sosa, Ángel Ávila, Rodolfo Guillermo Arana, Juan Hernández, Miguel Fortis, Pedro Fortis, Antonio Alonso Fortis, Concepción Cova, Beatriz Alonso Álvarez, Elena Álvarez, Mario Alemán. Y por el eterno descanso de María Magdalena Sevilla, de cuerpo presente. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos conduzcas aún a aquello que no nos atrevemos a pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que le pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios.
trabajo. Será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. De la carta de los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de una acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo,
Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba en el reino de Dios a un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Con frecuencia nosotros, a lo largo de la vida que vamos teniendo de Dios, escuchamos muchos dichos y muchas maneras de expresar nuestra vida y nuestra realidad de acuerdo a lo que nosotros vivimos y experimentamos. Y a veces con frecuencia nosotros hemos escuchado aquel dicho que dice: el sordo no oye, pero bien le compone. Y le compone según nos convenga, según valga la pena para nuestros intereses, para nuestros caprichos, para nuestra manera de pensar y de idealizar lo que queremos para nosotros. Es decir, siempre pensando en qué nos conviene. Y eso es bueno, porque entonces cultivamos ese espíritu de vida, ese espíritu de fortaleza, ese espíritu de encuentro. Pero hoy la palabra de Dios quiere llamar nuestra atención. Tiene muchos elementos y no vamos a tocar todos porque no nos da tiempo. Pero un elemento importante deberíamos de marcar en este domingo del tiempo ordinario. Al Señor Jesús siempre hay un grupo que lo contradice. Como seguramente a nosotros hay alguien que nos contradice constantemente. Y este grupo de los fariseos piensa que tiene la verdad absoluta y que solo a través de ellos se expresa y se manifiesta la voluntad de Dios. Por eso en esta escena donde acorralan al Señor Jesús y le preguntan que si le es lícito al hombre separarse de su esposa, y a lo que el Señor Jesús le responde: ¿qué dice la ley de Moisés? Y entonces aquí viene la parte interesante que nosotros debemos de tener en cuenta en este domingo. El Señor Jesús le responde a los fariseos diciéndoles que Moisés prescribió esa ley por la dureza de su corazón. Y nosotros a veces estamos como los fariseos. Constantemente nuestro corazón es tan duro, es tan fuerte, que no es capaz de sensibilizarnos los unos con los otros. Porque entonces, les decía hace rato, entonces queremos imponer nuestra idea, imponer nuestro capricho, imponer nuestros intereses por la dureza que hay en el corazón. Por eso, hermanos, hoy es necesario que vayamos a la naturaleza de toda la creación y de todo lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros pusimos atención al Evangelio, dice más adelante el Señor Jesús en este discurso con los fariseos que Dios quiere otra cosa, y es que el hombre y la mujer sean una sola carne. Y eso lo escuchamos en la primera lectura. En la primera lectura está la respuesta a la pregunta que le hacen los fariseos al Señor Jesús. Dios quiere que el hombre y que la mujer en toda su naturaleza sean en la misma dignidad, en el mismo amor, en la misma fortaleza. Porque como ustedes saben, ¿qué les puedo enseñar a ustedes? Pero en el tiempo del Señor Jesús, el matrimonio era un contrato. La mujer era vista como un objeto más. Tú me das a esta mujer y yo te respondo con este dinero, con esta pecunia. Y entonces, al divorciarse el esposo de la mujer, rompían ese contrato que se hacía. No sé si aquí se dé, pero en algunas comunidades todavía se llega a dar ese tipo de situaciones donde la mujer ya no es vista como una hija de Dios, no es respetada en toda su naturaleza, en toda su gracia, en toda su dignidad, es vista como un objeto.
Y cuando nosotros vemos a la persona como un objeto y no como una persona de Dios, entonces se rompe todo el discurso. Se rompe todo el discurso del amor, de la gracia y de la misericordia, incluso de decir que vamos a misa, cuando no respetamos en toda su naturaleza la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer. Por eso los dos serán una carne, por eso los dos serán una vida, por eso los dos serán en toda su naturaleza hijos dignos de la gracia y del amor de Dios. Por eso, hermanos, en este domingo es necesario remarcar que Dios nos ha creado con todo su amor, con toda su gracia, en toda su naturaleza somos dignos. Ni el hombre es más, ni la mujer es menos, ni viceversa, ni la mujer es más, ni el hombre es menos. Por eso, hermanos, que a través de la experiencia que nosotros vamos teniendo de Dios, remarquemos que vale la pena apasionarnos, encontrarnos con Dios, pero encontrarnos a la luz de la experiencia, encontrarnos a la luz de lo que nosotros vamos en comunión con el otro, celebrando, disfrutando, conociendo, sembrando. Pero si no hay todos estos elementos, entonces nuestra fe es débil, nuestra fe es frágil. Hace 15 días leíamos la carta ¿de quién? Los que vienen a misa cada 8 días, ¿quién? La carta, la segunda lectura, ¿cuál era? La carta del apóstol Santiago, eso Marce, tú sí sabes, del apóstol Santiago, donde decía que demuéstrame tus obras y yo te diré cómo es tu fe, y que la fe del Señor Jesús que se ha sembrado sea verdaderamente esa fe que sabe vivir, que sabe celebrar, que se sabe experimentar, que se sabe contagiar, porque creemos, confiamos en que Dios está en el centro de nuestra vida. Por eso hoy es necesario remarcar el valor de la familia, el valor del matrimonio, porque recuerden, una familia dividida provoca una sociedad o una humanidad que sufre. Hagamos nuestra profesión de fe, nos ponemos de pie. Lo vamos a hacer de forma dialogada. Yo pregunto, ustedes responden. Con su mano derecha arriba, hermanos, yo les pregunto a ustedes: ¿creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María Virgen, padeció, murió y resucitó para salvarnos? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia de Dios, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna? Juntos decimos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, hagamos la oración universal, que es la oración universal, la oración de la Iglesia, pidiendo a Dios que escuche nuestra plegaria matutina. Después de cada petición vamos a responder: Padre bueno, escúchanos. Para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice en todos los pueblos la salvación de Dios. Oremos. Para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible para la misión a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio. Oremos. Para que el Señor ayude a los gobernantes
a fin de que se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa. Oremos. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras y la inseguridad vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la destrucción y las lágrimas. Oremos. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de la gloria a la que nos ha llamado. Oremos. Delante de Dios y con humildad, reconociendo que Dios nos ama, que Dios nos quiere, en silencio presenten a Dios su intención. Y que el Señor Jesús atienda con amor lo que nosotros, Iglesia, en esta mañana le hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario bendecirte, darte gracias, Padre bueno, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebramos el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unido a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos fraternalmente los unos a los otros. Es un don tuyo que podamos mirarnos y dialogar como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y las cosas difíciles. Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias, en primer lugar por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Él quiso venir al mundo porque los hombres por el pecado te habían abandonado y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eras el Padre de todos y para que nosotros nos sepamos amar los unos a los otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa sagrada porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo antes en la última cena con sus amigos. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, porque Él, en aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba con sus amigos por última vez, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por amor a ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie, por favor. Hermanos, y desde aquella tarde santa, este es el sacramento de nuestra fe. Por esto, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que el Señor Jesús hizo para salvarnos. En este sacrificio que Él mismo entregó a su iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, te aclamamos diciendo: Señor, porque eres bueno, te damos gracias. Señor, porque eres bueno, te damos gracias. Él vive siempre junto a ti y sin embargo está también con nosotros. Señor, porque eres bueno, te damos gracias. Él vendrá al final lleno de gloria y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste y ya no existirá el imperio del pecado y de la muerte. Señor, porque eres bueno, te damos gracias. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos que, fortalecidos con la fuerza de este alimento, te agrademos más y más, y por la comunión del Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco, de nuestro obispo Víctor y de todos tus obispos. Ayuda a los discípulos de Jesús para que trabajen por la paz del mundo y sepan comunicar a los demás el don de la alegría. Acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos. Que se durmieron en la paz de Cristo, y admítelos a contemplar ya desde ahora la luz de tu rostro. Y a todos nosotros concédenos que, con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Francisco, Santa Clara de Asís y todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y con Él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de unidad y vínculo de unión fraterna, como iglesia, como familia que somos de Dios, juntos hagamos la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Padre, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos en Cristo, dense un signo fraterno de paz.
Hermanos, Él es Cristo, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos convoca, nos anima a que sepamos amarlo como Él nos ama. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor.
Antes de darles la bendición, vamos a entregar simbólicamente una vela a la hermana Cata, ¿así se llama así? Cata. ¿De qué? ¿En el sentido de qué? Jóvenes Carmelitas de la Iglesia. No, de la Iglesia Universal, ¿verdad? Que Dios derrame su gracia y bendición sobre esto. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, les van a dar una misa. Buenos días. Quien gusta acompañar a llevar ahorita la imagen de Santa Clara de Asís a la casa de la señora Belén Cabrera frente a la clínica Ríos, con gusto les agradecemos. Y a las 4 de la tarde los invitamos que nos acompañen a traer la imagen de San Francisco. Pasamos también por la imagen de Santa Clara. Esto será a las 4 de la tarde en la casa de la familia Arana en el Boulevard Benito Juárez, a la altura del Salón del Campesino, para que a las 5 de la tarde empiece el tránsito a San Francisco de Asís. Terminando el tránsito se velará la imagen hasta las 9 de la noche y mañana, lunes 4 de octubre, la Santa Misa será a las 12 del día. La parroquia franciscana, el convento, invita a su sitio Jericó del 7 al 13 de octubre del 2021. La cita es a las 4:30 de la tarde. El Ministerio de Matrimonios también nos está invitando a su retiro los días 22, 23 y 24 de octubre. Mayores informes pasar a la oficina. También les recordamos que mañana es la rifa de la motoneta, de la pantalla y del cuadro de San Francisco, del cual todavía tenemos boletos para que nos apoyen. No sean malitos, todavía tenemos casi 20 boletos. Ojalá alguno de ustedes quisiera comprarnos todavía alguno.
El novenario de la patrona sí se llevará a cabo. Les recordamos que nosotros tenemos los protocolos, entonces nos autorizaron para la fiesta el novenario, así como también los 8 días que se ampliaron, por lo cual el novenario está lleno de la Semana Mayor, pero de la otra semana todavía tenemos algunos días disponibles. Si alguna familia gusta, puede acercarse. Gracias, paz y bien. Buenos días. Disculpe la misa que venía a interrumpir a la de la misa, pero le pedí permiso al Padre Juan en el convento. Me dio permiso pedirles por favor una ayuda para mi hija, que fue quemada. Está muy grave mi hija. Ella tiene 13 años de edad, se llama Claudia Hernández García y tiene quemadura de 3er grado. Mañana entra en cirugía y requerimos su apoyo, por favor. Voy a hacer la puerta del templo recibiendo su apoyo. Que Diosito se lo multiplique para apoyarle, por favor. Que Dios les abra su corazón y les dé gracias al Padre Juan que me dio permiso y al Padre que me dio permiso también pedirle su apoyo. Gracias. Efectivamente, el día de ahora, la Orden Franciscana celebra el tránsito de San Francisco de Asís. ¿Qué es el tránsito? El paso que San Francisco da de la vida a la muerte, donde todos vamos a pasar por ese tránsito. Que puedan participar el día del rato, para que celebren esa experiencia franciscana junto con los padres del convento. Hoy también ya les han invitado a ustedes en Contla, en el eremitorio. Van a realizar alguna kermés después de misa de 11. Habrá misa de 11, 12, 1 y 2 de la tarde. Si no van a misa, pues vayan a comer, ¿verdad? Que también. Y pues bueno, échenle ganas como comunidad. Me llama la atención que se amplía un novenario. El novenario es de 9 días. Ya sí sé. No se diría ampliar, se diría tenemos otro extra, pero ya no entra dentro del novenario, porque el novenario es de 9 días. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y haga resplandecer la paz sobre ustedes. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda siempre su amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanos, con la bendición de Dios y confiando en lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Que Dios les conceda un buen día a todos, paz y bien. Cantamos, don Felipe.